Hola, bienvenidos de nuevo. Esta es la segunda parte de la clase Leyes del Movimiento, en donde vamos a abarcar toda la aplicación práctica. Como un recordatorio, en la clase anterior vimos todos los fundamentos teóricos de las leyes del movimiento, primera, segunda, tercera ley de Newton, y también les dejé indicado cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, por favor, previo a continuar con este video, necesito que tengan a la mano su formulario, su cuaderno de ejercicios, su calculadora y las herramientas que ustedes utilicen para que vayamos resolviendo simultáneamente los ejercicios que yo les voy a plantear acá, en esta parte. Y previo a dar inicio, quiero recordarles que en el aula virtual, en la sección de hojas de trabajo, está disponible la hoja de trabajo sobre leyes del movimiento. Esa la pueden ubicar ahí en esa sección, aparece como hoja de trabajo leyes de Newton. Entonces es un archivo descargable que es el que vamos a ir trabajando simultáneamente. Yo voy a resolver algunos ejercicios de esa hoja de trabajo y a ustedes les va a quedar como tarea resolver el resto de los ejercicios en función de los principios que vayamos aprendiendo y los procedimientos que vayamos aprendiendo para cada uno. Entonces daremos inicio a partir de este momento. Veamos entonces. Problema número 1. Dice, una fuerza le proporciona a una masa de 2.5 kilogramos una aceleración de 1.2 metros por segundo al cuadrado. Calcular la magnitud de dicha fuerza. Bien, entonces como en cualquier otro problema que estemos resolviendo, primero identificamos las variables que conocemos y las que estamos buscando, es decir, las variables desconocidas. Entonces nos dice el problema que hay una masa igual a 2.5 kilogramos y hay una fuerza que se le proporciona a esa masa. Es decir, si nosotros hacemos un diagrama, podemos ubicar la masa de este lado. Hay una fuerza que se aplica sobre esta masa y esa fuerza provoca una aceleración de 1.2 metros por segundo al cuadrado. 1.2 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es calcular la magnitud de dicha fuerza. ¿Cuál es la fuerza entonces que estamos buscando? ¿A qué obedece el planteamiento de este problema? Entonces, aquí claramente se puede observar que este problema corresponde a la segunda ley de Newton, porque está involucrada una masa, una aceleración y una fuerza, ¿sí? Y la segunda ley de Newton nos dice, sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Sumatoria de las fuerzas significa todos los vectores de fuerza involucrados en el problema, pero en este caso es un solo vector de fuerza, solo hay una fuerza, entonces solo decimos fuerza es igual a masa por aceleración. Sustituimos los datos, entonces nos queda fuerza es igual a masa 2.5 kilogramos por aceleración 1.2 metros por segundo al cuadrado. Y de esto obtenemos un valor aproximado de 3. La unidad de medida, como bien sabemos de la teoría, cuando multiplicamos kilogramos por metros por segundos al cuadrado, obtenemos una unidad que se conoce con el nombre de newtons. Entonces la fuerza, la magnitud de la fuerza es igual a 3 newtons. Una fuerza de 3 newtons aplicada sobre esta masa produce una aceleración de 1.2 metros por segundo. Un problema muy sencillo que resolvemos utilizando la segunda ley de Newton. Problema número 2. Un ascensor pesa 40.000 newtons. ¿Por qué el peso está en newtons? Porque es una fuerza, ¿verdad? ¿Qué fuerza debe ejercer el cable hacia arriba para que suba con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado? Suponiendo que no hay fricción. Bien, lo más importante acá es hacer un diagrama.
Acá está el elevador, ¿sí? Un ascensor, ¿verdad? Este ascensor tiene un peso de 40.000 newtons, pero el peso es un vector de fuerza que se dirige siempre hacia abajo. Peso es igual a 40.000 newtons. Para que este elevador, que tiene una masa específica que no conocemos, ¿verdad? Pero probablemente no la vamos a necesitar, o vamos a averiguarlo ahorita. Para que este elevador pueda ascender, como lo plantea el problema, ¿qué fuerza debe ejercer el cable hacia arriba? Se debe ejercer una fuerza hacia arriba. Y esa fuerza necesita provocar una aceleración igual a 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Eso significa que el ascensor no va a subir con velocidad constante porque va a llevar una aceleración. Va a ir aumentando su velocidad conforme va subiendo. Entonces, dice acá suponiendo que no hay fricción, no hay fuerza de fricción en el problema. Entonces no tomamos en consideración eso. Simplemente vamos a considerar las fuerzas que están actuando. Segunda ley de Newton nos dice sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Acá tenemos que tener cuidado con el planteamiento, porque aquí sí hay más de una fuerza. Está el peso, que ejerce una fuerza hacia abajo, y está la fuerza que tienen que ejercer los cables hacia arriba. Son dos fuerzas. Entonces esas dos fuerzas van acá dentro de este término de la ecuación. Hacia arriba sabemos nosotros que es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces está la fuerza, en primer lugar, hacia arriba positiva menos el peso que va hacia abajo. Entonces como va hacia abajo se pone negativo, 40.000. Esta es la sumatoria de fuerzas, la fuerza que va hacia arriba menos la fuerza que va hacia abajo. Esto es igual a la masa por la aceleración. El valor de la aceleración ya lo conocemos, lo que no conocemos es el valor de la masa. Pero de nuestro formulario, que confío que ya lo tienen ahí a la mano, sabemos que peso es igual a la masa por la gravedad. Como aquí estamos en el sistema internacional, el peso ya lo conocemos y la gravedad también, despejamos la masa. Masa es igual a peso dividido gravedad. Es decir, 40.000 dividido 9.8, que es el valor de la gravedad. Eso nos da el valor de la masa. Aproximadamente 4.081.63 kilogramos. Sustituimos este dato en la ecuación al igual que el dato de la aceleración y nos queda fuerza menos 40.000 es igual a la masa, que es el valor que acabamos de encontrar, 4.081.63 por la aceleración que la proporciona el problema, 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces acá se tiene que despejar esta ecuación para la fuerza, que es lo que estamos buscando. Entonces acá simplemente se pasa el 40.000 del otro lado, con el signo contrario. De un lado está restando, del otro lado pasa a sumar. Entonces nuestra ecuación nos quedaría de esta forma: 4.081.63 por 5 más 40.000. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza? 60.408.15 newtons. ¿Sí? Realizando el cálculo aproximado, esta es la fuerza que debe ejercer el cable en el elevador para provocarle una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Un problema que corresponde también a la segunda ley de Newton. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los diagramas de cuerpo libre y la primera ley de Newton. Aplicación práctica. La teoría de la primera ley de Newton ya la vimos en la clase anterior
Y sobre los diagramas de cuerpo libre les dejé una tarea, una investigación, donde ustedes aprendieron qué es un diagrama de cuerpo libre, para qué nos sirve y dónde se puede aplicar. Entonces, tomando en cuenta esto, veamos este ejemplo. Este es el techo y del techo cuelga una masa a través de un cable, ¿sí? Y el valor de esta masa es de 12 kilogramos. Entonces, como de los principios de fuerzas que vimos hace 2 clases, aprendimos que cuando un cable está estirado se produce una fuerza de tensión en él. Como la tensión es una fuerza, se mide en newtons. Entonces la pregunta de este problema sería ¿cuál es el valor de la tensión? Entonces, para poder analizar este problema, debemos utilizar un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre prácticamente es un plano cartesiano, en donde se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre una masa. Tomamos la masa como una partícula, un puntito en el espacio, y alrededor de ese punto se colocan todos los vectores de fuerza que están actuando sobre esa masa. Sobre esta masa que está aquí arriba, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, tenemos que hacerlo alrededor de este punto que estoy encerrando en el círculo. ¿Cuántas fuerzas están actuando en este punto? Hay 2 fuerzas. Una fuerza está actuando hacia abajo, que es el peso de la masa que cuelga, y la otra fuerza está actuando hacia arriba, que es la tensión que ejerce el cable. Si la masa está unida al cable en este punto, ¿hacia dónde está jalando el cable a la masa? Lo está jalando hacia arriba. Entonces por eso el vector de fuerza va hacia arriba. Un diagrama de cuerpo libre tiene que tener fuerzas únicamente en los ejes X y Y. No puede tener fuerzas fuera de esos ejes con algún grado de inclinación. Cuando tiene alguna fuerza, un grado de inclinación, se tienen que poner las componentes X y Y, porque el diagrama de cuerpo libre solo puede tener fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces, cuando tenemos el diagrama de cuerpo libre, podemos aplicar las leyes de Newton. En este caso, la primera ley de Newton, porque el problema obedece a la primera ley de Newton, porque el objeto está en reposo, no hay movimiento, no hay aceleración. Entonces, esa es la primera ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. En este caso las fuerzas en el eje Y, porque todas las fuerzas están dando en el eje Y, no hay ninguna fuerza en el eje X. Entonces, sumatoria de fuerzas, poner todas las fuerzas involucradas. ¿Cuántas fuerzas hay? Hay 2 fuerzas. La fuerza de tensión que va hacia arriba, esta la tomo del diagrama de cuerpo libre, menos el peso que va hacia abajo. Y esto es igual a cero. Despejo la fórmula y me queda que tensión es igual al peso. Y el peso lo puedo averiguar, porque puedo decir que peso es igual a la masa por la gravedad, es decir, 12 kilogramos por 9.8 metros por segundo. Esto me da un valor de peso de 117.6 newtons. Entonces, sustituyendo eso, yo puedo decir que la tensión en el cable es 117.6 newtons. ¿Sí? Entonces estoy resolviendo el problema utilizando un diagrama de cuerpo libre y la primera ley de Newton. Veamos ahora este ejemplo. De la pared o del techo cuelgan ahora estas 2 masas conectadas como se muestra en la figura a través de 2 cables. La pregunta entonces acá es ¿cuáles son las tensiones en los cables? ¿Será que son las mismas? No, no son las mismas porque las masas son diferentes. Incluso si fueran las mismas masas no pueden ser las mismas tensiones porque no están soportando la misma cantidad de peso cada cable. Entonces a esta le llamo tensión 1 y a esta le llamo tensión 2. En este tipo de problema necesito hacer 2 diagramas de cuerpo libre, uno para cada masa. Hago el primer diagrama de cuerpo libre alrededor de este punto. A esta le voy a llamar masa 1. Entonces mi diagrama de cuerpo libre para la masa 1 queda de la siguiente forma. Acá está, este puntito representa la masa 1.
¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese punto? Hacia arriba está la tensión 1 y hacia abajo está el peso 1 y la tensión 2, que es el cable que está jalando en este punto. ¿Por qué no tomo en cuenta la masa 2 en este punto, en este diagrama de cuerpo libre? ¿Por qué no la incluyo acá? Porque el diagrama de cuerpo libre se hace alrededor de un punto fijo. Entonces yo tomo en cuenta solo lo que está dentro de este círculo azul punteado. Todo lo que está afuera de ese círculo, me olvido de eso. Hago como que si no existiera al inicio. ¿Sí? Solo tomo en cuenta lo que está dentro del círculo punteado y las fuerzas. Y acá dentro de este círculo, hay tres fuerzas nada más. La tensión 1 que va hacia arriba, la tensión 2 hacia abajo y el peso 1 hacia abajo. Y el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Entonces acá lo voy a hacer con otro color verde. Hago lo que está alrededor, dentro del círculo verde. Y dentro del círculo verde solo hay dos fuerzas. El peso de la masa 2 y la tensión 2 que la jala hacia arriba. Entonces acá hago el dibujo hacia arriba, la tensión 2, porque la tensión 2 está jalando la masa de 14 kilogramos hacia arriba. Y hacia abajo solo está influyendo el peso 2. ¿Sí? El peso número 2. Que es la masa por la gravedad, ¿verdad? Entonces aquí en medio puedo anotar los valores de los pesos que me van a servir después. Puedo decir peso 1 es igual a 8 por 9.8. Peso 2 es igual a 14 por 9.8. Masa por gravedad en ambos casos. Y me da 78.4 newtons. Y abajo 137.2 newtons. Estos valores me van a servir. Regresando entonces al diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Ahora aplico la primera ley de Newton porque también es un sistema que está en reposo. Y digo sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque no hay movimiento, no hay aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas entonces? Hacia arriba, tensión 1, hacia abajo, negativo, está el peso 1 y también la tensión 2. Y esto es igual a 0. Me doy cuenta que esto no lo puedo resolver porque hay dos datos que no conozco. Solo conozco el peso 1. Entonces aquí en realidad me queda tensión 1 menos peso 1, pero eso lo encontré ahí arriba con el anaranjado, menos 78.4 menos tensión 2 es igual a 0. Aquí no puedo hacer nada porque tengo dos variables. Entonces no puedo resolver dos variables en una misma ecuación. Dejo esto pendiente. Me voy al otro diagrama de cuerpo libre y vuelvo a decir sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Hacia arriba está la tensión 2 y hacia abajo está el peso 2. Y esto es igual a 0. Aquí sí puedo resolver, porque puedo decir que la tensión 2 es igual al peso 2. Lo paso positivo y el peso 2 lo conozco, que es 137.2 newtons. Entonces ya tengo la primera respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Esa respuesta que encontré la tengo que sustituir en la otra ecuación para encontrar la tensión 1. Entonces despejo y digo tensión 1 a qué es igual. Estos dos, el 78.4 y la tensión 2, se van del otro lado positivos. Entonces me quedaría 78.4 despejando la fórmula más la tensión 2, pero la tensión 2 la acabo de encontrar, que son 137.2 newtons. Entonces de esa forma es como encuentro la tensión 1. Y esto me da un valor de 215.6 newtons. Este es el valor de la tensión 1. Entonces ya tengo la respuesta al problema. La tensión 1, 215.6 newtons. Y la tensión 2, 137.2 newtons. ¿De acuerdo? Es proporcional el valor de la tensión al peso que está soportando cada cable, pero no puede ser el mismo valor. Entonces se dan cuenta que también estamos utilizando el concepto de diagrama de cuerpo libre
y la primera ley de Newton para resolver ejercicios de cables, ¿verdad? Fuerzas de tensión. Entonces más adelante, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo más problemas en donde vamos a necesitar aplicar diagramas de cuerpo libre con la primera o la segunda ley de Newton según sea el caso. Continuemos entonces, veamos ahora este problema. Dice, una caja con masa 50 kilogramos es arrastrada a través del piso. Bueno, es importante si podemos ir haciendo de una vez el diagrama que nos describa el problema. Dice que hay una caja, con una masa de 50 kilogramos. Es arrastrada a través del piso por una cuerda que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Para arrastrar esta masa entonces se está utilizando una cuerda, pero la cuerda no está recta, no se está jalando de forma horizontal, sino que la cuerda tiene una inclinación de 30 grados. Y en la cuerda se aplica una fuerza para poder jalar la caja y arrastrarla por el piso. La pregunta dice, ¿cuál es el valor del coeficiente de fricción cinética entre la caja y el piso si una fuerza de 250 newtons sobre la cuerda es requerida para mover la caja con velocidad constante de 20 metros por segundo? Nos están dando el valor de esta fuerza, entonces son 250 newtons de fuerza que se necesitan para mover la caja con velocidad constante, velocidad de 20 metros por segundo, velocidad constante. Ojo con eso, ojo con esta palabra, constante. Nos va a servir después para poder resolver. Nos dice que es una superficie rugosa, lo que significa que existe fuerza de fricción. Como la caja se está moviendo, entonces hay fricción cinética. Y el coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie sobre la cual se está arrastrando, que es el piso, es lo que nos está preguntando el problema. ¿Sí? Es importante hacer este planteamiento para saber también a cuál de las leyes de Newton corresponde el problema. Entonces, podemos ver que aparentemente podría ser la primera ley de Newton porque nos está hablando de velocidad constante, es decir, no hay aceleración. Como no hay aceleración, entonces no puede ser la segunda ley de Newton, es la primera ley de Newton. Podemos asumir eso al inicio, ¿verdad? Primera ley de Newton. El problema nos está preguntando un coeficiente de fricción cinética. Entonces nos vamos al formulario y vemos que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Como lo que estamos buscando es el coeficiente, entonces necesitamos despejar la fuerza de fricción cinética dividido la fuerza normal. Esta ecuación es lo que nos va a dar lo que estamos buscando. Voy a hacer un poquito más pequeña, si no, no me va a caber después. Entonces decimos coeficiente de fricción es igual a fuerza de fricción dividido la fuerza normal. Bueno, ya sabemos cómo llegar a la respuesta. Ahora necesitamos encontrar estos valores, la fuerza de fricción y la fuerza normal. Entonces aquí es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre. Pero antes de hacer el diagrama de cuerpo libre debemos considerar lo siguiente. Un diagrama de cuerpo libre, como bien saben, solo puede tener fuerzas en el eje X y en el eje Y. Sin embargo, acá estamos observando que hay una fuerza que está fuera de esos ejes, está en el primer cuadrante. Esta fuerza no la podemos colocar de esa manera en el diagrama de cuerpo libre. Necesitamos descomponerla, encontrar para esta fuerza, como es un vector que está en el primer cuadrante, podemos decir que en esta dirección hay una fuerza en X y en esta dirección hay una fuerza en Y. Y estas son las fuerzas que tienen que ir en el diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, nuestro diagrama de cuerpo libre queda de la siguiente manera. Acá está la masa. Como la masa tiene un valor diferente de cero, hay un peso que actúa hacia abajo.
peso que es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Que es 50 por 9.8. Pero bueno, ahorita todavía no voy a poner ese valor, solo estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre. Como la masa está sobre una superficie, esa superficie reacciona con una fuerza normal en dirección contraria al peso. Como la masa está en movimiento en el eje X positivo, la fuerza de fricción por definición es la que se opone al movimiento. Entonces la fuerza de fricción cinética está en esta dirección, en el eje X. En el eje X también está el valor de la magnitud, la componente de la fuerza de 250 newtons, y en el eje Y está la componente Y de la fuerza. Este es mi diagrama de cuerpo libre, entonces. Estas son las fuerzas que están actuando sobre la masa. Previo a aplicar la primera ley de Newton necesito conocer algunos datos. Por ejemplo, voy a colocar de este lado, si la fuerza equivale a 250 newtons, esta es la magnitud de la fuerza en el primer cuadrante. En el eje X, la fuerza en X es 250, la componente del vector, por el coseno de 30 grados. Y en el eje Y, la fuerza en Y es 250 por el seno de 30 grados. En X encontramos un valor aproximado de 216.51 newtons y en Y un valor aproximado de 125 newtons. Habiendo obtenido esos valores, regreso al diagrama de cuerpo libre y hago en primer lugar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 por ser la primera ley de Newton. ¿Cuáles son las fuerzas que están en el eje X? La componente X menos la fuerza de fricción. Y acá ya no hay ninguna otra fuerza en el eje X, entonces esto es igual a 0. La fuerza en X es la que encontré como la componente del vector en el eje X. La fuerza de fricción no la conozco, entonces esa es la que tengo que despejar. Despejando la fórmula, me queda que fuerza en X es igual a la fuerza de fricción cinética. Tiene el mismo valor. Por la tercera ley de Newton también se podría decir el principio de acción y reacción. Entonces de esto puedo concluir que la fuerza de fricción cinética es igual a 216.51 newtons, porque es el mismo valor de la componente X del vector de fuerza. Ya tengo uno de los datos que necesito para encontrar el coeficiente de fricción, solo me falta encontrar la fuerza normal. La fuerza normal la voy a encontrar haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje Y aplicando la primera ley de Newton. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Y? Del diagrama de cuerpo libre, la fuerza normal, la componente Y, las dos son positivas porque van hacia arriba, menos el peso. Y esto es igual a 0. Acá la única que no conozco es la fuerza normal. Entonces se despeja. Fuerza normal es igual a menos la componente en el eje Y más el peso. Pero el peso sabemos que es igual a la masa por la gravedad. 50 por 9.8. Un valor de 490 newtons. Tomando los datos de acá arriba de la fuerza en Y, obtenemos que la normal es igual a menos 125 más 490. Lo que nos da un valor de 365 newtons, porque es una fuerza. Este es el otro dato que necesito para el coeficiente de fricción. Teniendo estos dos datos, entonces ya regreso a la primera fórmula que planteé y digo que el coeficiente de fricción cinética es igual a la fuerza de fricción 216.51 dividido la fuerza normal
365. Entonces el coeficiente de fricción tiene un valor de 0.59. Esta sería la respuesta del problema. Lo que nos están pidiendo es el coeficiente de fricción cinética entre la caja y el piso. Este no tiene dimensiones, como vimos en la teoría, es un valor adimensional, entonces solo nos queda el dato numérico, coeficiente de fricción cinética igual a 0.59. Veamos este problema ahora. Es un problema que ya incluye el diagrama. Hay un sistema de dos masas conectadas a través de una polea, tal y como se está mostrando en la figura. Acá está la polea, la masa 1 y la masa 2. El problema nos dice que la masa 1 es de 7 kilogramos y la masa 2 es de 2 kilogramos. Como el problema no nos menciona nada acerca de la fuerza de fricción, nosotros asumimos que es una superficie lisa. Una superficie lisa significa que no hay fuerza de fricción. Al no haber fuerza de fricción, entonces, por el efecto de la gravedad, la masa 2 va a arrastrar a la masa 1 sobre el plano horizontal, provocando que el sistema se mueva en esta dirección. El objetivo acá entonces es calcular la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda. Como es una polea sin fricción, nosotros asumimos que el cable no se estira ni se encoge, permanece siempre con fuerza de tensión. Eso significa que la tensión va a ser la misma a ambos lados de la polea. No tenemos tensión 1 y tensión 2 porque son dos cables que están alrededor de una polea sin fricción. Se considera que el valor de la tensión es el mismo en ambos lados. Y teniendo en cuenta que es un problema que involucra aceleración, asumimos también que corresponde a la segunda ley de Newton. En primer lugar, entonces, hay que hacer diagramas de cuerpo libre para la masa 1 y para la masa 2, para saber cuáles son las fuerzas involucradas. En el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 quedaría de la siguiente forma. Un punto que representa la masa y las fuerzas que están actuando son el peso 1 correspondiente a dicha masa y la fuerza normal hacia arriba, ya que está apoyada sobre una superficie. La fuerza de tensión actuando en el eje X positivo y en el eje X negativo no hay ninguna fuerza, ya que no existe la fuerza de fricción en este problema. Entonces veamos qué podemos obtener de este problema, de este planteamiento. En el eje X, por ser segunda ley de Newton, decimos sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en el eje X, ¿verdad? Hay una aceleración en el eje X y una aceleración en el eje Y, pero tienen la misma magnitud, lo que cambia es la dirección. Cuando lleguemos a la respuesta les voy a explicar esto. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? Únicamente la tensión, y la tensión es igual a la masa por la aceleración. El valor de la masa lo conocemos, lo del problema, 7 kilogramos. Entonces solo me quedaría 7A. Es una ecuación que no se puede resolver porque tiene dos variables, la tensión y la aceleración. Entonces nos vamos al diagrama de cuerpo libre de la masa 2. ¿Qué ocurre alrededor de la masa 2? Hay dos fuerzas. La fuerza de tensión actuando hacia arriba y el peso 2 actuando hacia abajo. En el eje X no hay movimiento, ¿sí? Debido a que
la fuerza, la masa se está moviendo únicamente en el eje Y. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, también decimos sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Ahora, aquí hay que tener en cuenta un aspecto. Nosotros estamos asumiendo que el sistema se mueve hacia abajo, por lo tanto el vector aceleración es negativo. Entonces aquí tenemos que agregar ese signo negativo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en el eje Y? La tensión hacia arriba, positiva, menos el peso 2, pero el peso 2 de una vez vamos a encontrar el valor que es la masa por la gravedad. En este caso 2 por 9.8. Equivale a 19.6 newtons. Entonces esto lo sustituimos de una vez para ahorrar tiempo y espacio. Tensión menos 19.6 es igual a menos la masa por la aceleración. Pero la masa 2 sabemos que es 2 kilogramos y solo nos queda la aceleración. Entonces esta es otra ecuación que tampoco podemos resolver ya que tiene dos variables. Entonces aquí es donde aplicamos la matemática básica, ¿verdad? Resolvemos simultáneamente estas dos ecuaciones. Un valor lo sustituimos en otro porque la aceleración es la misma, porque el sistema se mueve igual. Como les decía, el cable no se encoge ni se estira, entonces tanto la masa 1 como la masa 2 llevan la misma aceleración. Y como la tensión también es la misma para ambos diagramas de cuerpo libre, entonces sustituimos un valor en el otro. Tomamos esta ecuación, a esta le llamamos ecuación 1, a esta le llamamos ecuación 2 y decimos que vamos a sustituir 1 en 2. Entonces, en donde está la tensión, ahora yo voy a poner 7 veces la aceleración, porque es el valor. Entonces me queda 7a menos 19.6 es igual a menos 2a. Y esta ya es una ecuación con una variable. Esto que está acá se viene del otro lado a sumar, entonces me quedaría 7a más 2a es igual, esto que está acá negativo se va del otro lado positivo, 19.6. Tengo que reducir términos semejantes, 7a más 2a es igual a 9a, entonces 9a es igual a 19.6. Continúo acá, entonces me queda a es igual a 19.6 dividido 9. Entonces al final obtengo un valor de la aceleración de 2.18 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración del sistema, ¿sí? 2.18 metros por segundo al cuadrado. Una de las respuestas del problema. ¿Cuál es la otra? La tensión. ¿Cómo encuentro la tensión? Pues ya tengo una ecuación acá, vean, ecuación 1. Entonces digo que la tensión es igual a 7 por 2.18. La tensión tiene un valor de 15.26 newtons. Y ahí está. Ya tengo ambas respuestas. ¿Cómo se diferencia la aceleración entonces? Porque vean acá la aceleración del sistema y la tensión en cada cuerda. La aceleración de la masa 1 es la misma que la aceleración de la masa 2, solo que cuando estamos hablando de la masa 1 decimos que su aceleración es positiva porque se está moviendo en el eje X positivo, 2.18 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración de la masa 2 es negativa, pero es el mismo valor. Es negativo porque se está moviendo en el eje Y negativo. Entonces el signo de la aceleración para cada masa depende de la dirección en la que se está moviendo, tomando en cuenta los ejes X y Y, pero la magnitud va a ser la misma, 2.18 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí ya estamos combinando diferentes conceptos, ¿verdad? Para poder aplicarlos en la solución de este tipo de problemas, correspondiente a la segunda ley de Newton. Veamos este problema ahora ya con diagrama de cuerpo libre, perdón, con diagrama incluido. Un alimentador de aves, este es el alimentador de aves, que pesa 150 newtons, está soportado por 3 cables, como se muestra en la figura. Aquí está cable 1, cable 2 y cable 3. Determine la tensión en cada cable. Bueno,
Este problema aquí de entrada puedo ver que obedece a la primera ley de Newton. ¿Sí? Obedece a la primera ley de Newton porque está el sistema en reposo. Me doy cuenta, voy a hacer un diagrama un poquito más grande acá. Acá está el cable 1, acá está el cable 2 y acá está el cable 3 con la masa acá abajo. Pero de aquí ya conozco el peso, 150 newtons, lo que me interesa es el peso. Este cable acá tiene un ángulo de 60 grados, pero como mi diagrama de cuerpo libre lo oriento desde el origen, entonces cambio la geometría y veo que estos 60 grados son los mismos que están acá abajo. Esa es geometría básica, ¿verdad? 30 grados son los mismos que están acá abajo. Esto me va a servir para hacer mi diagrama de cuerpo libre. Necesito dos diagramas de cuerpo libre. ¿Por qué si solo hay una masa? Claro, pero hay un nudo donde se conectan los tres cables, que es independiente al punto donde está ubicada la masa. Entonces necesito un diagrama de cuerpo libre para el nudo y un diagrama de cuerpo libre para la masa en sí. Puedo hacer primero el del nudo. Diagrama de cuerpo libre del nudo. En el punto donde está el nudo, donde se conectan los tres cables, ¿qué fuerzas hay? Acá. Hacia abajo, le tengo que poner nombre a la tensión. A esta le llamo tensión 1, tensión 2 y a esta le voy a llamar tensión 3. Hacia abajo está actuando la tensión 3. La tensión 1 y la tensión 2 están inclinadas, acá y acá, pero no las puedo poner así en el diagrama de cuerpo libre. Tengo que usar sus componentes. Las componentes son las siguientes. De acuerdo a los ángulos, aquí sería la componente en Y, que sería tensión 1 por el seno de 60 grados. Y del otro lado está la tensión 2, también por el seno, pero ahora de 30 grados. Hacia la izquierda viene la tensión 1 por el coseno de 60 grados. Y hacia la derecha viene la tensión 2 por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Y esas son todas las fuerzas que están en el nudo. Y en la masa, si hago el diagrama de cuerpo libre de la masa, ¿qué obtengo? Hacia arriba solo está la tensión 3 y hacia abajo está el peso de 150 newtons. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 por ser primera ley de Newton me dice que la tensión 3 es igual a 150 newtons. Esto es la primera respuesta. Vean, acá dice el problema determina la tensión en cada cable y encontré una, 150 newtons, la tensión 3. Ese valor lo puedo venir a sustituir directamente acá abajo, 150 newtons. Y ahora tengo que hacer mi sumatoria de fuerzas en cada eje. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Tensión 2 positiva, coseno de 30 grados, menos tensión 1 negativa, coseno de 60 grados, es igual a 0. ¿Sí? No me sirve mucho porque tengo dos variables. Tengo que ir a buscarme la otra sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? Dos positivas, tensión 1 seno de 60 grados más tensión 2 seno de 30 grados menos el peso, que es 150 newtons. Esto es igual a 0. ¿Sí? Aquí ya llegué nuevamente a un sistema de dos ecuaciones con dos variables que puedo resolver de forma simultánea. A esta le llamo ecuación 1 y a esta le llamo ecuación 2. Entonces tengo que resolverlas simultáneamente para encontrar los valores de las tensiones. Bien, he trasladado para acá arriba
las ecuaciones que teníamos para tener espacio para resolverlas, y también quiero que tengan en cuenta que lo ideal es ir arrastrando las variables tal y como se ven los productos indicados para no acumular margen de error. Sin embargo, si nosotros utilizamos 2 o 3 decimales, es posible sustituir los datos para que el proceso no sea muy extenso. Por ejemplo, acá dentro de estas ecuaciones podemos sustituir los valores que aparecen acá del lado izquierdo de la pantalla, tomando en cuenta que el coseno de 30 es 0.87, coseno de 60 y seno de 30 valen lo mismo que 0.5, y seno de 60 tiene un valor de 0.87. Si lo hacen en su calculadora, tomando en cuenta que tiene que estar configurada para grados sexagesimales, ¿verdad? Podemos sustituir esos datos. Entonces, en lugar de coseno de 30 podemos poner tensión 2 por 0.87 menos tensión 1 por coseno de 60, que es 0.5, y esto es igual a 0, ¿verdad? Esto nos puede facilitar un poquito el proceso. Y la otra ecuación sería tensión 1 seno de 60, quedaría tensión 1 por 0.87 más tensión 2 seno de 30, que sería tensión 2 por 0.5 menos 150, y esto es igual a 0. Teniendo esto, entonces ahora se resuelven de forma simultánea por el método que ustedes quieran. Para este caso voy a elegir el método de sustitución, que consiste en resolver una ecuación y sustituir dentro de la otra. Entonces a esta le llamo ecuación 1 y a esta le llamo ecuación 2. Entonces pongo resolver 1 para cualquiera de las dos variables. En este caso voy a resolver para la tensión 2. Entonces digo que tensión 2, despejando la ecuación, es igual a tensión 1 por 0.5 dividido 0.87. ¿Sí? Y ahora, como tengo ese valor resuelto, sustituyo en la otra ecuación, sustituir en 2. Entonces en la ecuación 2 pongo tensión 1 por 0.87 más tensión 2, pero tensión 2, como ya encontré el valor, es tensión 1 por 0.5 dividido 0.87, pero vean, antes de hacer esto voy a tratar de reducir esto más todavía. Tensión 1 por 0. Entonces, como obtuve ese resultado de esa división, lo puedo poner del otro lado, y para no poner tanto paréntesis puedo decir que en lugar de tensión 2 voy a poner 0.58 T1. Esto está multiplicando por 0.5, ¿verdad? Es parte de la ecuación, es lo que está aquí arriba, ¿eh? En lugar de T2 estoy poniendo lo que encontré del lado izquierdo. Y continúo. Después viene menos 150 y esto es igual a 0. ¿Sí? Puedo reducir un poquito más la ecuación multiplicando 0.58 por 0.5. Entonces me quedaría, aquí lo voy a poner como 0.87 T1 más 0.29 T1. Este 150 que está negativo lo puedo pasar del otro lado como positivo. Estos dos son términos semejantes, entonces me quedaría T1 por la suma de 0.87 más 0.29. 1.16, y esto es igual a 150. Entonces, finalmente T1 es igual a 150 dividido 1.16. Con esto obtengo un valor de T1 igual a 129.31 newtons. Esta es otra de mis respuestas, la tensión 1. ¿Se recuerdan que en la hoja anterior encontramos ya la tensión 3? Ahorita encontramos la tensión 1 y solo nos falta encontrar la tensión 2, que se encuentra sencillamente con la ecuación que tenemos acá al lado izquierdo de la pantalla. Porque en lugar de T1 ahora vamos a encontrar el valor que acabamos de calcular. 129.31 multiplicado por 0.58. Entonces
Entonces T2 es igual a 75 newtons aproximadamente. Entonces ahora ya tenemos las tres tensiones, ¿sí? La tensión 1, tensión 2 y tensión 3, que es lo que pedía el problema. Determina la tensión en cada cable. Un problema un poquito más complicado que los anteriores porque las variables son más, pero se puede llegar a la solución haciendo de forma correcta los diagramas de cuerpo libre y aplicando la primera ley de Newton. Los diagramas de cuerpo libre son la parte más importante, ya que en función de eso se encuentra lo demás. Si un diagrama de cuerpo libre no está bien planteado, entonces, aunque todo el proceso aritmético esté bien, la respuesta no nos va a salir. Entonces el diagrama de cuerpo libre es la parte más importante, ya que de ahí parten los vectores de fuerza que están actuando sobre cada una de las masas. En este caso, para este problema, una masa y un nudo, ¿verdad? Donde se conectan los tres cables. Bien, por hoy vamos a finalizar la clase acá. En la siguiente clase vamos a resolver otros ejercicios sobre leyes de Newton para que ustedes estén ya en capacidad de resolver la hoja de trabajo. Mientras tanto, ustedes pueden ir adelantando lo que puedan, ¿verdad? Para que no se vayan quedando atrás y les recuerdo que tienen que ir anotando las dudas que tengan para que las podamos resolver en la clase que vamos a tener en tiempo real. Entonces lo dejamos acá por hoy. Que estén bien. Hasta la próxima.